Bueno, el Peyote está celebrando sus 30 años de su primer disco. Esto va a ser el próximo sábado en Sala del Museo, acompañado además con bueno, el disco físico en vinilo que está a la venta en diferentes disquerías del país, de un libro que también de alguna forma genera todo un raconto de la historia, del surgimiento de esta banda que ha marcado a tantas generaciones. Estamos con Carlos Casacuberta, uno de sus integrantes. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo Un gusto andás? muy grande siempre venir acá. Bueno, están preparados para este show que de alguna forma es un homenaje. Me imagino que debe apelar mucho a la memoria emotiva, ¿no? En todo este proceso habrán recordado, bueno, desde los inicios, la grabación de ese disco que se dio además recién hablábamos, ¿no? Con buena calidad técnica, pero con pocas horas porque no tenía mucho dinero para costearlo. ¿Verdad? Es un proceso muy afectivo, muy denso, muy profundo. Personalmente, y creo que también los demás integrantes de la banda, hemos pasado por un proceso de tocar de vuelta esas canciones que hacía tanto que no las tocábamos, porque algunas fueron tocadas en la época en que el disco fue hecho y después como que no tuvieron continuidad en el repertorio de la banda, entonces volvimos a esas canciones con el sonido de ahora probablemente tocamos mejor, probablemente las podemos hacer rendir más, poner en escena con más fuerza, con más polenta. A mí me deja muy contento. Hay una frase que está en el libro, que es una frase de Luis Restuccia justamente, que bueno, Luis Restuccia fue el responsable técnico y el conductor de todo el proceso de grabación, fue el ingeniero de mezcla, fue todo realizado en su estudio. Y en el libro, Pablo Ismilián en la entrevista recoge la opinión de Luis, que dice, se valora mucho el Terraja porque se considera una obra más desarrollada, más elaborada, pero para mí, en el disco El Peyote Asesino está todo el Peyote, como que está la energía, la cosa visceral, sin barreras, está presente desde el principio. Y cuando lo leí me tocó mucho esa frase porque me di cuenta que sí, que tiene mucha razón. Claro. Y que en esas canciones está también nuestra manera de interactuar, las primeras cosas que hacíamos juntos, la creación, el clima como de bastante libertad, de que cada uno traía sus cosas, que venían de lados distintos, que se ponían en contacto, que eran transformadas por una especie de máquina de picar carne. Así que ha sido un viaje muy inspirador. Qué lindo. Son 30 años, pero obviamente no ininterrumpidos, como muchas veces se dicen, porque bueno, han tenido muchas interrupciones. Y lo mágico que se da en esta banda, que además lo hemos hablado en otras oportunidades, también con Fernando cuando ha venido aquí al programa, es que la música ganó su terreno sola, ¿no? Como que se hizo el disco y después se dejó reposar y sin demasiado marketing siguió creciendo, ¿no? Sí, todos sentimos eso, que la música manda, que la música tiene vida propia, que las canciones empiezan a existir, que aparte empiezan a existir en otras personas porque empiezan a escuchar, la gente se la empieza a pasar unos a otros, a comentar, y empieza a tener una vida completamente autónoma de nosotros. Y nosotros sí tenemos suerte, como nos pasó en ese 2009, que después de muchos años de no tocar, nos juntamos y Pepe contó 4 y como que eso brotó. Entonces hay una ilusión como que el tiempo no pasara. Que ya lo hemos comentado con otras colegas tuyas, esa sensación que tiene el Peyote de que la energía vive y la energía se preserva, hay como una ley de conservación de la energía, y eso es muy potente y es muy grato para nosotros, porque cuando llegamos al escenario nos encontramos con todo eso y es una bendición. Qué lindo. Obviamente que los caminos de cada uno ha ido, bueno, por diferentes lados, a nivel profesional, a nivel artístico, pero ¿hay algo en la creación de nuevas canciones o de nuevos discos que buscan de alguna forma mantener como esencia, como eso que dijimos del Peyote, o la creación artística siempre responde al momento en que se encuentre la banda, con sus diversidades por cada uno de sus integrantes, ¿no? Y es muy difícil de contestar, porque el que logre saber eso ya sabe cómo se hace el Peyote, Claro. que el Peyote no se sabe del todo. Eso también aparece en el libro. Aparece en el libro que varios de nosotros, siendo entrevistados por separado, decimos cosas parecidas con respecto a que no terminamos de entender
todavía qué es o cómo es. Vos podés decir que, bueno, todo lo que nos sale del alma, lo que sea, eso es el peyote. Claro. También podés decir que el peyote tiene como un modus operandi, que el peyote toma cosas de lo que está alrededor en la música popular, todo lo que le resulte de interés, y eso lo toma y lo combina y lo mezcla de una manera un poco arbitraria, un poco impredecible, y que esa mezcla de todo, y que también mira hacia atrás y que eso lo trae a una especie como de licuadora, Sí. y que de eso sale algo que es distinto y que nos interesa a todos nosotros, ¿no? Claro, también hay una identidad que creo que además la tienen muchos de sus integrantes, y es que si bien son uruguayos, vivieron un tiempo fuera, ¿no? Y tuvieron influencias de otro tipo de vida, de música, de costumbres, y eso capaz que fue lo disruptivo al momento de volver y plasmarlo, ¿no? Eso existió mucho en el momento inicial, ¿no? Ujú. Pero después está Pepe y estuvo Daniel Benia, que son músicos que habían vivido toda su vida acá. A mí me parece que en el disco que está a la venta, que es un disco que tiene varios materiales novedosos, porque además de la masterización recupera mucho del sonido que nosotros escuchábamos en los parlantes de Luis Restuccia, esos parlantes inmensos que él tenía con una densidad, con unos graves, una cosa muy potente de escuchar en el estudio de Luis, que después cuando eso se llevó a CD, no siempre se mantuvo. Creo que lo que logró Julio Berta es acercarse mucho a ese sonido que siempre el disco debió tener. Pero tenemos el disco, tenemos el reportaje fotográfico que hizo Matilde, Qué bueno. Matilde Campodónico, que fue uno de los primeros reportajes que ella hacía en blanco y negro, que una cantidad de fotos muy grande en un librito muy lindo diseñado por Santiago Velasco, y que es un material de muchas páginas, es un material que es como un extra muy lindo que el disco contiene. Pero además contiene, y a eso me iba a referir, la nota de Andrés Torrón. Y la nota de Andrés Torrón dice como que nosotros descubrimos una manera de hacer música uruguaya, y que en esa música que nosotros hacíamos, a pesar de nuestro pasado, nuestras experiencias, haber incorporado vida en otros países, era fácilmente reconocible todo, los uruguayismos, las idiosincrasias, las guiñadas, los mensajes musicales que tomábamos de acá, de allá, del entorno uruguayo, pero también del pasado, ¿no? de la música de Uruguay popular de todas las décadas. Sí. Y también allí se han convertido también como una especie de guía para muchos otros artistas que están comenzando, ¿no? Porque hay un montón de artistas emergentes que tienen al peyote como referente, y debe ser fuerte también eso de alguna manera, porque casi sin quererlo terminan estando en un lugar de guía, ¿no? Hacia otros. Bueno, lo que nosotros tratamos es de mantener los puentes abiertos, que era lo que nosotros hacíamos cuando recién empezamos en el 94, que compartíamos el escenario con bandas de todos los orígenes, que podía ser Exilio Psíquico, pero que podía ser Los Chicos Eléctricos, Víctimas del Sistema, Los Traidores, gente que venía de distintos caminos de la música. Ahora también tenemos esa noción de compartir. Hace unos meses compartimos con Flor Saqueo, que fue un show increíble, que pertenece a una generación muy posterior a la nuestra. Este show del sábado en la sala del museo, que ya aprovecho para decir que están a la venta en Ticantel, tiene como invitada a Catatumbo, que es una banda muy potente, muy impactante, con una escena muy fuerte, con un dramatismo y con una música radical, con un sonido agresivo, con una arquitectura de la música intrincada y con una potencia escénica total. Así que lo que estamos haciendo es eso mismo, como encontrar bandas que son bandas de hoy, que surgieron hace poquito, y ponernos en contacto y compartir ese escenario y poder escucharlos, mostrarla al público nuestro. La particularidad que tiene también es que van a tocar el disco así como está planteado desde el inicio, ¿no? En Sí, ese mismo orden. Entero, en el orden, todas las canciones. Esa es la consigna. Y tiene algo en estos ensayos que me imagino que están haciendo, ¿no? Tiene algo de impronta actual, tiene modificaciones, intentan respetar el tema tal cual estaba. No, los arreglos casi todos son iguales a lo que está en
en el disco. Las diferencias pueden venir porque tocamos mejor y las diferencias pueden venir porque, bueno, porque está Matías Rada, que antes no estaba, o porque está Bruno Tortorella, entonces hay como distintos ángulos o se pueden dividir las cosas o aparecer algún elemento musical, pero el formato, la estructura, las canciones, el orden, es todo el mismo del disco aquel del 95. Eso va a ser la primera parte del Sí. show, pero la segunda van a tocar temas, bueno, del resto de los discos. Sí, la segunda parte va a tener temas de Terraja, temas de Serial, va a ser más parecido a lo que han sido nuestros shows de los últimos meses. ¿Por qué la necesidad del disco físico? Eso, bueno, en estos momentos donde la música es toda digital, está a un clic de distancia, con lo bueno y lo malo, ¿por qué la necesidad de, bueno, de vender algo que se pueda tocar, palpar? Es importante y es interesante y para mucha gente hace una diferencia muy grande. Y además el medio es muy especial, tengo que decirlo, suena mejor. Suena mejor. Entonces suena mejor y es muy curioso, a través de esta remasterización en vinilo, estamos más cerca de lo que hubiéramos querido en el momento que lo hicimos, pero el disco también se pone al día y suena muchísimo más actual también, así que es una cosa, haberlo hecho en vinilo tiene muchas ventajas. Le contamos a los televidentes que yo le contaba a Carlos antes de estar al aire que mi hijo de 9 años es fanático del Peyote, va a cumplir 9 ahora. Y bueno, escucha, se sabe obviamente muchas canciones, varios temas, diferentes discos. ¿Qué pasa con eso? ¿Han notado ese fenómeno en las nuevas generaciones? Porque es bien llamativo, ¿no? Sí, a esta altura ya lo notamos varias veces, Sí. con varias nuevas generaciones. Y bueno, lo empezamos ya en 2009 había gente de nuestra edad que iba con los hijos que en aquel momento tenían 10 años. Sí. O sea, los que en el 2009 tenían 10 años, ahora, bueno, no hay que hacer la cuenta, pero Claro. el Peyote tuvo esa particularidad que no sabemos cómo se hace, ¿no? Bien, pero que debe ser también súper interesante cuando, bueno, dan espectáculos, capaz que este no es el ideal, pero cuando, por ejemplo, están en el teatro de verano, poder ver a diferentes generaciones cantando sus temas. O sea, no muchas bandas lo pueden hacer y vivir, ¿no? Claro, es increíble la sensación. Sí, yo creo que para chiquilines chiquitos ir así a un show parados, con tanta gente, pero en un ambiente como el teatro de verano es más apropiado, ¿no? Para que fueran tus hijos Sí, o claro. hijos de mis hermanos y de mi hermana que tienen Esa edad, más o edad y menos. que siempre estamos conversando, a ver cuándo van a ver al Peyote, cuál es la mejor, la oportunidad mejor. Cuando leíste el libro final, ¿te sorprendiste? Porque por lo que tengo entendido, las entrevistas fueron individuales. Por ende, capaz que, bueno, hay diferentes relatos sobre las mismas situaciones. Y hay varias veces diferentes relatos. Eso es tremendo. Es tremendo, pero tiene que ver con cómo funciona la memoria humana, las memorias de las personas. Y me parece que es interesante y que revela un poco cómo la banda es. Porque la banda no tiene una visión unificadora, no tiene un concepto del que sale todo, sino que la banda se integra precisamente con esos fragmentos que la gente trae y vos traes un pequeño loop y el otro trae una letra y aquel trae un riff de guitarra y no sé qué. Y nada de eso permanece en la forma inicial en la que llegó. Lo que podés estar seguro es que eso se va a transformar en otra cosa. Así que me parece que si el relato tiene esa forma, Claro. creo que es un índice de que es un buen relato, de que nos refleja bien. ¿El libro ya fue presentado? El libro fue escrito por Pablo Esmirlián, eso ya lo dijimos. Pablo Esmirlián está pasando por un posoperatorio un poco largo, él está mejor y estamos esperando a que haya una oportunidad de presentarlo con él, así que bueno. Bien. Sí. ¿Pero está en la venta? ¿Ya está disponible en la venta? Sí, está a la venta, está en la colección Discos de Estuario Editora. Está en todas las librerías. En todas las librerías, el disco, como ya dijimos, también en diferentes disqueras del país. Y el show el próximo sábado. Sábado 6, Sala del Museo. Las entradas están a la venta. ¿Es en Red Tickets o Ticantel? No, Ticantel. Por Ticantel. Por Ticantel, entonces tenemos las entradas para toda la gente que quiera ir. Ahí me están diciendo Red Tickets. No, me insiste, no sé.
Vos la tenés más clara. ¿Red Tickets o Ticantel? Yo leo Red Tickets. Red Tickets. Sí, sí, sí. Red Tickets, entonces están las entradas a la venta para el próximo 6. ¿A qué hora es que comienza? 21 horas. 21 horas. ¿Empieza la banda invitada? Sí. Empieza la banda invitada y después está el Peyote, primero con todo este primer disco en orden y la segunda etapa del show con canciones del resto de su discografía. Gracias por acompañarnos. Un Muchas gusto gracias por recibirte como invitarnos. siempre. Gracias. Un gusto.